Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en Cibeles TV. Vamos a ver cuál puede ser la posible alineación del Real Madrid frente al Mallorca en la tercera jornada de la Liga Española, así que os dejo con la introducción y ahora nos vemos. Muy bien, pues ya tendréis aquí en pantalla mi 11 titular para el partido de hoy. Puede que no acierte, es obvio, al final me la estoy jugando un poco, aunque yo sí que creo que estas van a ser las piezas con las que va a contar el bueno de Xabi Alonso. Puede haber alguna variante, puede volver a jugar Dani Carvajal, podría entrar Rudiger en vez de Militao, e incluso Rodrigo por Vinicius, o incluso Gonzalo García en la posición de Mastantuono. Habrá que verlo, pero la verdad es que me extrañaría. Yo apostaría por estas piezas por diversas cuestiones. Número uno, Carvajal viene de una lesión enorme. Bien es cierto que hizo un gran partido frente al Real Oviedo, pero el bueno de Carvajal necesita un poquito de descanso para recuperar la forma y que no se vuelva a producir una lesión o una recaída de la misma lesión que tuvo, ¿no? Así que me parece fundamental la entrada de Arnold también para que él vaya cogiendo consistencia dentro del equipo, confianza, dinamismo y la afición cada vez se pueda ver un poquito más volcada con él, ya que hasta el momento creo que es uno de los fichajes más cuestionados. Otra de mis apuestas fundamentales, Vinicius. Creo que después de la última suplencia y lo que provocó, ya que fue un jugador muy cuestionado, al cual se le falta mucho el respeto y ya entramos en debates entre debe jugar Rodrigo, debe jugar Vinicius. Pues bueno, creo que Vinicius está 5 escalones por encima de Rodrigo y por ende apostaría por su titularidad para que vuelva a entrar en dinámica, aportarle confianza y que Vinicius vuelva a ser respaldado por todo el madridismo. Me parecería un movimiento muy inteligente y un movimiento fundamental. En cuanto al resto de piezas, pues un poquito lo evidente, como os mencionaba. Sí que es cierto que puede entrar alguna variante, como pueda ser la aparición de Gonzalo García como titular, el mismo Dani Carvajal que vuelva a ser titular, Rudiger o incluso Rodrigo repitiendo titularidad por la banda izquierda. Me cuesta creerlo. Yo creo que Xavi va a apostar por este 11 porque sí que estamos viendo que él está haciendo variaciones, está haciendo rotaciones, pero al final estos son un poco las 11 fichas que podemos entender que a día de hoy pueden tener más opciones de estar en el 11 titular. Cuando vuelva Jude, esto cambiará, obviamente, porque Jude es una de las piezas fundamentales del equipo. Pero a día de hoy considero que estas son los 11 jugadores que más opciones tienen para ser titular. ¿Qué nos puede aportar esto? Pues muchas cosas. Yo lo he puesto como un 4-4-2. Bien es cierto que si lo veis en el dibujo es un 4-3-3 realmente, pero yo creo que durante el partido se va a producir este movimiento bastantes veces. Un Guller que tienda a ir un poquito hacia la banda derecha y un Mastantuono que se pueda meter hacia el interior. Ya sabemos que el argentino es un extremo un poco distinto. No es el típico extremo actual que corre mucho por la banda, centra balones, desborda. Sí que tiene desborde el bueno de Franco, pero es un desborde no basado tanto en la velocidad, sino en la destreza futbolística, ¿no? En la destreza técnica. Entonces es un jugador que no destaca tanto por esa velocidad, pero sí que tiene mucho regate y suele tender a meterse hacia las zonas interiores del campo. Como aquí veis, Franco de enganche puede jugar perfectamente, pero también de extremo. Pero su zona es esta de aquí. Todo esto también, como mencioné en la anterior previa, deja toda la banda libre para la subida de Arnold y la subida de Carreras, que aunque sean dos laterales muy distintos entre sí, es fundamental que tengan recorrido por las bandas. El bueno de Carreras puede llegar hasta fondo sin ningún tipo de problema. Arnold suele quedarse más por esta zona de aquí.
Entonces, carreras en asociaciones con Vinicius puede ser muy interesante, o en centros directos desde línea de fondo hacia el área. Bien, es cierto que en este 11 titular no tendríamos un cabeceador puro como puede ser Gonzalo García, pero este tipo de asociaciones incluso pueden ser centros que no sean aéreos, sino más rasos. Por ejemplo, pues llegando aquí a línea de fondo, ¿no? Y que un Vinicius se meta hacia esta zona y con un último pase raso se pueda definir la jugada, puede ser bastante interesante. Y en el otro lado, Arnold, que no llegará tanto hasta el fondo, se quedará más por esta zona donde lo veis, pero con asociaciones con Guller o con Mastantuono, si Guller se mete más por el centro, aquí se puede crear un área de dominancia muy interesante para el equipo. Así que tampoco lo descartemos. Me parece fundamental que las áreas queden un poco libres para la subida de los laterales. No sé si lo veis como yo, no sé si optaríais por otras piezas. Como os digo, yo entiendo que el señor Dani Carvajal es uno de los jugadores más queridos por el equipo, todo el mundo quiere verle, todo el mundo quiere que vuelva a la dinámica y que sea titular, pero hay que ser pacientes, hay que recordar que su lesión es criminal, una de las peores lesiones que se pueden tener, mete miedo la recuperación que está teniendo porque es formidable, pero aún así hay que ser cuidadosos, hay que tener dos dedos de frente y saber que por muy toro que sea Carvajal, que lo es, al final este tipo de lesiones tiende a crear otro tipo de apoyos, a forzar un poco más la otra pierna, entonces esto puede ser peligroso para el jugador. Pero sin duda cabe destacar que Dani Carvajal lo que no mostró frente al Real Oviedo fue miedo. Y eso es una de las claves para una buena recuperación después de este tipo de lesiones de rodilla. Porque el miedo influye mucho. El miedo te hace apoyar distinto, te hace correr de otra manera, te hace no ir al corte y al final ahí se disipa un poco el jugador que uno es, ¿no? Pero en el caso de Dani Carvajal vemos que ese miedo es inexistente, así que me parece súper positivo y creo que el señor Carvajal próximamente estará, ya no digo al 100%, pero con que esté a un 70, un 80%, con la calidad que tiene, yo creo que puede aportar al equipo grandes cosas. Pero eso sí, como he dicho en anteriores vídeos, no deis por muerto al señor Trent, porque de verdad es mejor de lo que la gente piensa. Yo entiendo que quizás es un lateral derecho un poco llamativo, es curioso, es un perfil distinto, pero es muy aprovechable. Así que no lo demos por muerto, vamos a darle confianza y no olvidéis de que físicamente también está bastante tocado. Entonces esta recuperación, ese descanso que por ejemplo le dio Xavi contra el Oviedo, yo creo que van a ser cuestiones clave para que el bueno de Trent entre en dinámica. Del resto, pues poco que decir, ¿no? Al final una alineación bastante similar a la del último partido. Vamos a ver si Carrera sigue esa buena dinámica. Seguro que sí. Es un jugador que me está gustando porque le veo más carácter que a Trent, por ejemplo, y que a otros jugadores de la plantilla. Eso me gusta bastante. Sí que es cierto que contra el Oviedo se vio desbordado un par de veces, pero bueno, calma, confianza y vamos a ver qué tal, ¿no? En cuanto a los centrales, poco decir de ellos. Huijsen está a un nivel bárbaro. Bien es cierto que a veces abusa un poco de esa confianza que él tiene. Abusa de los tiros lejanos o comete algún error en pases porque es que tiene un dominio del toque que es abrumador. Y el bueno de Huijsen pues a veces se confía, ¿no? Y comete algún error en algún pase sencillo. En cuanto a Militao, fundamental seguir viendo su progresión. Es una de las piezas clave en esta nueva temporada. ¿Por qué? Porque los centrales es una de las posiciones donde más problemas tenemos, donde menos efectivos tenemos, y una recuperación de alguien como Militao, que recordemos que es un jugador todavía joven, puede aportar al equipo grandísimas cosas. Y a mí me cabe destacar el doble pivote de Valverde y Tchouaméni. A mí esto me maravilla. Lo comenté hace tiempo de que a mí esto me parecía la clave del centro del campo, porque esto otorga a Guller mucha libertad. En cambio, como jugamos en el primer partido frente a los Asuna, vimos esto. Olvídense de la delantera, porque no fue exactamente así. De hecho, jugó Brahim, no jugó Mastantuono de titular. Pero para que os hagáis una idea, ¿no?
Vimos a un Valverde desplazado a la derecha, lo cual no es negativo. Valverde es muy bueno por la derecha. Recordar que ha jugado de lateral derecho, extremo derecho. Y bueno, esta posición en el centro del campo es una de las áreas que más domina el bueno de Federico, ¿no? Pero el problema está en la banda izquierda y es el señor Güler. Güler aquí pierde muchísimo. Muchísimo. Sí que es cierto que durante determinadas áreas del partido Güler entraba más hacia adentro. Esto sí que lo metía en una posición mucho más explotable y donde podía aportar mucho más. Pero muchas veces lo vemos desplazado por esta zona de aquí. Aquí Güler no tiene nada que hacer. Pierde muchísimo, muchísimo de su repertorio para el equipo. Con lo cual a mí esta conversión, fijaros que es muy sencilla, no limita mucho a Valverde porque solo desplaza un poquito hacia adentro. Tampoco a Tchouaméni porque lo desplaza solo un poquito hacia la izquierda, pero la libertad que le otorga a Güler es fundamental. A mí este centro de campo me maravilla. E incluso os hablé de si se produce la recuperación de Jude, que obviamente se producirá, cuando vuelva Jude, de que no descartaría jugar con esta alineación. Vinicius Junior aquí podría ser sustituido por Jude y tendríamos un doble enganche. Disculpad porque hay una mosca por aquí fastidiando. Teníamos un doble enganche de, por ejemplo, Jude más Tantuono con un perfil 9 puro, que en este caso sería Mbappé, el cual actualmente es incuestionable, ¿no? También podría ser Vinicius y podríamos meter Vinicius de delantero centro y aquí meter al señor Jude Bellingham. Pero bueno, lo más lógico quizás sería esto, a día de hoy ya digo, porque uno no sabe, puede ser que Vinicius recupere su nivel y la rompa toda, que tampoco me extrañaría y que ojalá que sea así. Pero vamos a ponerlo por aquí, porque a mí esto no me parece ninguna tontería. Me parece una alineación muy compensada, una alineación donde cada jugador está en su puesto, donde tendríamos un centro del campo bastante poblado, con bastante seguridad, toque de balón, pero también un aspecto físico muy importante. Dejaríamos también hueco en las bandas para la subida de los laterales. Así que no me extrañaría en un par de meses ver esta alineación. Ahora bien, Jude Bellingham en este momento no está disponible. Lo eliminamos. Y como digo, metemos a Don Vinicius. Así que esta es mi alineación para el día de hoy. Veremos si es así o no. Me dejáis en comentarios lo que penséis vosotros. Si opináis que este debe ser el 11, si haréis algún cambio, meteríais a Brahim, apostaríais por Gonzalo García en un regreso a la titularidad, lo cual tampoco sería tan loco. O simplemente dejaréis lo que hay. Yo he hablado con determinadas personas. En general parece que este va a ser el 11. Sí que hay gente que insiste. Sobre todo la posición de Arnold es muy cuestionada actualmente. La gente quiere ver a Don Daniel de titular. Pero de verdad que yo creo que es fundamental darle más oportunidades a Arnold para que entre en dinámica y podemos tener tanto un titular como un suplente, sea cual sea, aunque llegue a ser Carvajal el titular y Arnold el suplente, pero sería fundamental tener dos jugadores de ese nivel de laterales derecho. Eso metería miedo. Así que yo apostaría por Arnold, sin ningún tipo de duda. Y bueno, todo lo mencionado anteriormente, nada más que añadir. Para mí este es el 11. Hoy nos enfrentamos al Mallorca y vamos a aprovechar para hacer un pronóstico también. Iba a hacer un vídeo sobre el pronóstico, pero vamos a añadir aquí. Yo creo que hoy el Madrid va a ganar de forma clara. No hemos recibido gol en los dos primeros partidos, así que si vamos un poco a la lógica, vamos a pensar que hoy sí que vamos a encajar un gol. Voy a apostar por un 4-1 a favor del Real Madrid, donde encajemos un gol, ya os digo, donde se puede romper un poco esa dinámica de la portería a cero, lo cual tampoco es extrañable, porque oye, tampoco se puede estar siempre ganando todos los partidos sin encajar gol, ¿no? Pero lo veo así. Yo creo que el Mallorca va a tender a situarse bastante atrás, un equipo muy cerrado, va a haber que explotar un poquito estas zonas de aquí,
porque el Mallorca se va a acumular con muchos jugadores en el centro. Así que va a ser importante tender hacia el juego exterior y tener muy buena dinámica y movilidad en el centro del campo. Hay que meterle velocidad. Es algo que nos cuesta porque al final estamos empezando a jugar de otra manera. Hay que entrar en la dinámica de Xavi, hay que coger automatismos y es normal. O sea, al final es normal que los jugadores todavía no estén habituados del todo y que el rodaje del balón en esta zona media pues nos cueste más, ¿no? Pero bueno, yo creo que si mantenemos este posicionamiento de estos tres señores, donde Tchouaméni está siendo un portento y donde Valverde siempre cumplidor, qué decir de él, más Arda Güler, el nuevo creador del equipo, yo creo que este tridente de aquí es la clave. Entonces, si jugamos así, creo que no va a haber mucho problema. Creo que vamos a ver otra vez más dinamismo, más movilidad y el señor Franco apoyando en posiciones medias con esa pausa que él tiene, esa lectura de juego muy positiva, creo que nos va a aportar mucho. Así que plena confianza en el partido de hoy. Apuesto por un 4-1, como bien he dicho, y me voy a mojar más. Venga, vamos a dar los goles. Voy a decir que Mbappé mete otro gol. Creo que va a mojar el señor Franco Mastantuono. Va a mojar el señor Vinicius. Y como he dicho 4, pues habría que añadir un golito más suelto. Se lo vamos a dar a Güler. A mi querido Güler, uno de los jugadores que más me gustan del equipo. Así que vamos a dar ese 4-1 con goles de Mastantuono, Mbappé, Vinicius Junior y Arda Güler. Ojalá se cumpla, me dejáis en comentario todo lo que opináis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hala Madrid! Y nada más. Un abrazo a todos.